Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Honorable Congreso del Estado de México, estimado diputado Maurilio Hernández González, presidente de la 60ª legislatura de este Congreso del Estado de México, con su venia, señor presidente. Me honra enormemente que esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de México haya decidido celebrar esta sesión solemne con motivo del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, importante institución de la patria que por ahora tengo el privilegio de dirigir. Efectivamente, es el 3 de febrero de 1939, cuando, por acuerdo del Congreso de la Unión, se proclama por el presidente y general Lázaro Cárdenas del Río el inicio de las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con esto culminaba un proceso de deliberación nacional relacionado con la necesidad de una política de Estado para abonar a la investigación, el cuidado, la protección legal, la divulgación y la valoración social del inmenso patrimonio histórico y cultural de México. El antecedente más directo tiene que ver precisamente con un diferendo constitucional que se establece entre el gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y el gobierno federal de la República Mexicana en relación con cuál debiese ser el destino de las joyas de la tumba 7 de Monte Albán, que desde 1932 había descubierto el arqueólogo Alfonso Caso. Todavía no estaba claro en nuestro marco legislativo a qué poder le correspondería, a qué nivel de gobierno le correspondería el cuidado de estos valiosos bienes, y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que en aplicación supletoria del artículo 27 constitucional, por el hecho de que los bienes arqueológicos fundamentalmente son bienes que subyacen en el subsuelo de la patria, y por ser el cuidado del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y antropológico de interés nacional, estas tareas le debieran corresponder al gobierno de la República, al gobierno federal. No se trataba y no se trata nunca de confrontar niveles de gobierno, pero sí de resaltar que desde un inicio el Estado que emerge de la Revolución Mexicana entendió que la investigación, la conservación, la preservación y la recuperación de nuestra memoria, de nuestra diversidad cultural y de los valiosos legados culturales de las sociedades que nos han precedido es una tarea de interés nacional que debe conducir el gobierno de la República. Y desde entonces se da a la tarea el presidente Cárdenas y Alfonso Caso, primer director del Instituto Nacional de Antropología, de diseñar una institución que pudiese acometer estas tareas de elevado interés nacional. De manera que es en el 39 que surge el INAH, una institución que por supuesto es única probablemente en todo el mundo. Es una institución que tiene en principio la inmensa tarea de investigar la memoria,
el patrimonio y los testimonios materiales de las sociedades que nos han precedido. Es una institución de investigación de la más alta excelencia que conjuga las disciplinas varias de la antropología, como son la arqueología, la etnología, la lingüística, la antropología social, la etnohistoria y la antropología física, pero también la historia, para darle al país un programa general de investigación que permitiera reconocer los orígenes, el devenir y el presente de nuestro país. Es una institución de investigación que además se encarga de formar profesionales en las diversas disciplinas de la antropología, la historia, el cuidado y la conservación del patrimonio a través de las 4 escuelas que el instituto administra. Pero además es una institución que tiene que ejercer tareas de gobierno, por lo que no se reduce a un centro de investigación. Es una institución que tiene que aplicar una legislación federal que es la Ley de Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, por lo que respecta al patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Pero es una institución cuyas decisiones y actos de autoridad se fundamentan en la investigación científica, no en la discrecionalidad de un funcionario, en la investigación científica y en dictámenes técnicos emanados de cuerpos colegiados, de manera que para el instituto la tarea de investigación está estrechamente vinculada a los actos de autoridad que día con día ejercemos para cuidar nuestro patrimonio. Es una institución que se hace cargo entonces de que el desarrollo de nuestro país, las obras públicas, el crecimiento urbano, los proyectos energéticos y de comunicación sigan adelante, pero con respeto al patrimonio arqueológico, histórico y a los bienes paleontológicos de nuestro país. A veces se dice que el instituto obstaculiza el desarrollo. Eso no es así. El instituto favorece los proyectos de desarrollo, pero siempre con pertinencia cultural y haciéndonos cargo de cuidar nuestra memoria y nuestros monumentos arqueológicos e históricos. A veces se dice también que el instituto es permisivo porque permite que se hagan obras públicas de diversa índole, y no es permisivo en el sentido de que, por supuesto, nos tenemos que hacer siempre cargo de poner un dique a intervenciones que pueden dañar nuestro patrimonio o a intereses voraces que en afán de lucro no se detienen ante cualquier destrucción que se pueda cometer a nuestro valioso patrimonio histórico. Pero además el instituto no es solo una autoridad que ejerce actos de gobierno, sino también es una institución que tiene que atender al registro cuidadoso de los acervos importantes que tenemos en materia de arqueología, historia, antropología y paleontología. El instituto tiene un registro de los más de 58,000 sitios que tenemos localizados a lo largo y ancho del país y que nos hacen ver la necesidad de encontrar e investigar en este patrimonio las claves de nuestro origen y de nuestro pasado. Es una institución que tiene catalogados más de 120,000 monumentos históricos inmuebles. Es una institución que tiene registrados más de 2,5 millones de objetos arqueológicos, muchos de ellos en sus acervos, pero también muchos de ellos en custodia de quienes de buena fe
denuncian la existencia de esos objetos y aceptan cuidarlos en colecciones que tienen que ver con museos comunitarios o colecciones particulares, pero registradas debidamente por el instituto. El instituto tiene también que hacerse cargo del cuidado directo de acervos documentales y fotográficos. Tenemos la fototeca más grande de América Latina y un sistema de 60 fototecas que hablan de la memoria gráfica de la historia mexicana. También tenemos una red de bibliotecas que tiene como eje la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que entre otras colecciones valiosas resguarda códices prehispánicos y virreinales de la mayor importancia y valor para la investigación histórica y para la cultura universal, que son memoria del mundo entero. El instituto entonces se tiene que hacer cargo del cuidado de este inmenso acervo patrimonial, pero también el instituto tiene otra tarea, que es la de administrar, manejar y gestionar recintos culturales que obedecen a una tarea educativa y cultural que desde un inicio tuvo el instituto. A la fecha tenemos una red de 194 zonas arqueológicas, incluyendo una paleontológica, abiertas al público. Se dice fácil, pero no hay un país que tenga un sistema de zonas arqueológicas como este, abiertas para el acceso de todos los mexicanos y también de los visitantes extranjeros. El instituto tiene una red de 162 museos nacionales, metropolitanos, regionales, locales, de sitio y de sitio arqueológico. De manera que nuestros museos y zonas arqueológicas, el año pasado el instituto recibió cerca de 28 millones de visitantes, 21 de ellos nacionales, 7 de ellos extranjeros. Por lo que el instituto, además de ser factor de identidad y orgullo nacional, es una entidad que desarrolla procesos que impulsan economías en todo el país. Por supuesto que si el turismo es una actividad que tiene un enorme crecimiento para la economía nacional y del Estado de México, ello tiene mucho que ver con los destinos que el instituto ofrece a los mexicanos y extranjeros. Quiero decirles que en estos días se anunció, entre otras cosas, que por primera vez en la historia del instituto, el Museo Nacional de Antropología tendrá este año más de 3 millones de visitantes, y que el año pasado la zona arqueológica de Teotihuacán tuvo más de 4.450.000 visitantes, y muy probablemente este año rebase los 4,5 millones de visitantes. Esa es la dimensión de la tarea, no solo educativa, repito, sino también de fomento al turismo como una actividad lícita, pero que debe hacerse cargo del sostenimiento de los bienes que le dan sentido y le dan dinamismo. En el caso del Estado de México, el instituto tiene una enorme tarea. Desde el 16 de abril de 1977 se estableció el Centro INAH Estado de México para vigorizar nuestras labores en la demarcación estatal. Quiero decirles que el instituto es la única entidad del sector cultura del Gobierno de México que tiene presencia en todas las entidades federativas. En todos los estados tenemos un centro INAH para atender al público y desarrollar el cuidado de nuestro patrimonio. Prácticamente en todas las entidades tenemos uno o más de un museo para atender
a los niños y jóvenes en edad escolar, pero también a los visitantes en general. Y en el caso del Estado de México, por supuesto, entre otras actividades, tenemos la zona arqueológica más emblemática y más visitada de nuestro país, que es por supuesto la ciudad prehispánica de Teotihuacán. El Estado de México es, como su nombre lo indica, el estado que representa probablemente de la manera más integral la historia viva de nuestro país. En el Estado de México tenemos una enorme riqueza relacionada con la fauna del Pleistoceno. Recientemente tuvimos hallazgos únicos en la historia de la paleontología y la arqueología universal, y tiene que ver con las trampas de mamuts que se encontraron en Tultepec y que hablan de la enorme riqueza de fauna pleistocénica que encontramos en el Estado de México. Y tienen que ver, por supuesto, con evidencias de la mayor importancia de cómo interactuaban los primeros grupos humanos que se asentaron en el continente americano con la fauna del Pleistoceno. Por supuesto que en el Estado de México tenemos sitios y zonas arqueológicas que hablan de todo el devenir de las culturas que han habitado el territorio mexicano. Sitios del periodo formativo, cuando se fueron conformando los primeros asentamientos agrícolas, pero también sitios anteriores que tienen que ver con la pintura rupestre y con expresiones de los grupos de recolectores, cazadores que habitan en este estado, en este territorio, desde hace al menos 12,000 años. Pero también encontramos desarrollos de la mayor importancia que no solamente tienen que ver con la zona de Teotihuacán a la que ya me he referido, sino a sitios arqueológicos de enorme interés como Acosac, Calixtlahuaca, Chimalhuacán, El Conde, Huamango, Huexotla, Los Melones, Los Reyes La Paz, Malinalco, Ocoyoacac, San Miguel Iztapan, Santa Cecilia Catitlán, Tenayuca, Teotenango, Texcotzingo, Tlapacoya y Tocuila, para mencionar los más concurridos en el Estado de México. Pero además el Estado de México cuenta con expresiones de la mayor importancia del arte virreinal. Tenemos en el Estado de México el Museo Nacional del Virreinato, enclavada en esta joya que es el antiguo Colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán. Esta joya que forma parte además de la ruta histórica que es Patrimonio de la Humanidad, reconocido así por la UNESCO desde 2010, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Pero tenemos centenares de monumentos históricos del siglo XVI, XVII y XVIII. Y por supuesto, impresionantes edificaciones históricas del siglo XIX, el primer siglo de vida de nuestro país. También, desde el año 2015, el Estado de México tiene otra declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, que es el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, que comparte con el Estado de Hidalgo. Esta es otra función importante del instituto, que es una entidad que hace que la cultura mexicana brille en todo el mundo. Y es gracias al instituto que México, con 35 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, es el país del continente americano que tiene el mayor número de sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Pero también el instituto tiene otra tarea que no siempre es conocida de los mexicanos y que tiene que ver con la necesidad de acreditar la diversidad cultural de México, su condición plural desde el punto de vista lingüístico, étnico, regional y comunitario.
El instituto, y aquí debo referirme también a alguien que acompañó muy de cerca la tarea del instituto en el respeto y reconocimiento de nuestra diversidad étnica y lingüística, don Miguel León Portilla, recientemente fallecido el 1 de octubre, pero quien fue, y para quien pido un cariñoso aplauso. Don Miguel León Portilla, como estudioso del pensamiento, la filosofía y la lengua náhuatl, y también como defensor de la causa de los pueblos indígenas de nuestro país en su diversidad, acompañó, por supuesto, a antropólogos del INAH en la tarea de lograr en 1992 el reconocimiento de que la nación mexicana tiene una condición pluricultural que se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Por primera vez, a fines del siglo pasado, se reconocía en el texto constitucional que México no es un país uniforme desde el punto de vista cultural, étnico o lingüístico. Es un país plural, orgullosamente plural. No obstante, durante siglos los pueblos indígenas fueron sometidos, saqueados, despreciados y discriminados. Y por lo tanto, el instituto tiene que hacerse cargo de esta deuda histórica y cultural que tenemos con los pueblos originarios de nuestro país, pero también con los grupos afrodescendientes y las minorías culturales en general. Por eso, hacia finales del siglo pasado y sobre todo en este siglo, la tarea del INAH se vuelve aún más compleja. Ya no se trata solo de fortalecer la identidad de México como nación, lo que debemos seguir haciendo. Ya no se trata solo de encontrarnos en un origen común. Se trata ahora de reconocer y visibilizar las muy diversas identidades que hacen a México un heterogéneo mosaico cultural y lingüístico. Se trata de abonar a un cambio cultural para que las diferencias étnicas o lingüísticas, que las diferencias en el color de la piel no sean más motivo de discriminación, de desconfianza o de subordinación, sino motivo de encuentro intercultural fructífero y enriquecedor. Y por eso, desde este nuevo siglo y muy particularmente en esta transformación que tiene que ver con la construcción de un México más justo y más plural, debemos hacernos cargo de que el patrimonio cultural que el INAH cuida, resguarda e investiga no son solamente monumentos. Por supuesto que cuidamos las piedras más valiosas de la patria, pero esas piedras cobran sentido cuando significan algo para los grupos humanos que formamos esa patria. El patrimonio entonces no puede entender solo en su materialidad, sino también en su profundo simbolismo, en su inmaterialidad y en la vitalidad de las culturas que hoy se expresan en los distintos componentes étnicos, culturales, lingüísticos, regionales y hasta sexuales que conforman este país. Por eso en el Estado de México debemos resaltar la presencia de pueblos indígenas que enriquecen la vida cultural de esta importante entidad de la República. Los grupos matlalcincas, mazahuas, nahuas, otomíes, oñañó, tlahuicas, así como una enormidad de poblaciones migrantes que habitan en el área metropolitana de Toluca o en el área metropolitana conurbada de la Ciudad de México.
Y ahí también tiene que estar la tarea del instituto, muy de la mano con las autoridades y los legisladores del Estado de México, que por supuesto también se define como una condición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas, como lo señala el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de México. Quiero entonces nuevamente darles el mayor agradecimiento por esta distinción que hacen al Instituto Nacional de Antropología e Historia, referirme a que esta distinción, por supuesto, no solo nos enorgullece como miembros de esta gran comunidad que es el INAH, sino también nos compromete y nos compromete mucho a trabajar con ustedes en la necesidad de construir herramientas legales para que en el Estado de México se valore, se cuide, se respete y se reconozca el patrimonio cultural, material e inmaterial tan rico de esta entidad. Un compromiso también reconociendo la labor que hacen mis compañeros del INAH Estado de México todos los días. Labor que se ha complicado ahora porque ustedes saben que desde el año 2017, con los sismos que afectaron a nuestro país, el INAH tiene que hacerse cargo de la recuperación y restauración de un sinfín de bienes culturales afectados por estos movimientos telúricos, particularmente el del 19 de septiembre del año 2017. En el Estado de México llevamos una tarea importante, se han podido restaurar ya más de la mitad de los inmuebles históricos dañados, pero aún queda mucho por hacer y muchas comunidades siguen lastimadas porque sus templos y los edificios de su religiosidad y su convivencia comunitaria siguen afectados y no pueden ser ocupados por ellos. Por eso tenemos que perseverar en esa, como en muchas otras tareas en las que seguramente tendremos como aliados a este honorable Congreso del Estado de México y por supuesto también al gobierno del Estado de México y a los gobiernos de los 125 municipios que integran esta entidad, corazón de la República. Muchas gracias.